que los límites los pone él y no deja que se los ponga la sociedad, y que a fin de cuentas nos está regalando un libro que es provocador, pero está lleno de ternuras, está lleno de nostalgia y está lleno de esperanza. Así que yo quiero que reciban de verdad con un fuerte aplauso a Orlando. Todos los que me han dicho que por las redes sociales de que yo iba a estar transmitiendo esto por Facebook, se me olvidó. Bueno, gracias a todas las personas y por supuesto Carlos Alberto, Rosa María, Ofelia y Padre Conrado y todos los nombres que he estado saludando ahora en este tiempecito, Julio Chile, todo el mundo, ¿no? Omni, Zona Franca. Y entonces, bueno, lo principal que... Orlando, dime, mamá. ¿estás en vivo? Estoy en vivo por el Facebook de Omni, Zona Franca. Tú ves, siempre es inesperado, ¿no? Lo principal de esto es crear, a mí siempre lo que me ha gustado es crear un acontecimiento. El libro es un pretexto, hoy por hoy podemos comprarlo con un clic en internet, no es necesario socializar, no es necesario tener país, los cubanos estamos en todas partes, y de alguna manera a mí siempre, no ser un socialista, porque de tanto socializar, ¿no? A mí siempre me ha gustado crear acontecimientos, tratar de que la gente recupere una narrativa nacional. A veces esa narrativa nacional está dormida y muchas veces hay que despertarla, en mi humilde entender, a patadas. Tú vas dando patadas ahí como un loco, como un esquizo, la voz de la demencia, que es la voz de la creatividad, ¿no? Y se van despertando y se van abollando y abofando la lata. Y entonces de repente, pero muchas veces yo pienso al final, incluso cuestionando la idiosincrasia nacional, la tradición nacional, no solamente el castrismo, sino los castrismos anteriores y tal vez los castrismos posteriores a nuestro castrismo, que casi que es una categoría ya estética. De alguna manera yo siento una nostalgia de país perdido, yo siento una nostalgia de universo cerrado, de sociedad resuelta que estaba evolucionando y que muchas veces yo veo que va, como van las cosas, a veces hacia una situación post-nacional, de post-ciudadanía. Llegas a Islandia, 50 cubanos te reciben, están allá, pero a la misma vez no se quieren tomar un selfie contigo, porque esos cubanos necesitan regresar a la isla y son de repente, sospechan más del castrismo que yo, porque piensan que por un selfie en Facebook el castrismo no los va a dejar entrar en Cuba, pero a la misma vez no son capaces de usar la palabra castrismo o la palabra dictadura. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Y muchas veces yo trato de, si esos puntos se pudieran unir, si el país pudiera recuperar una narrativa. Yo tengo la ilusión, la memoria imaginada de que en el siglo XIX no había nación. La nación era el exilio, ¿no? Había una ilusión de fundar allá, inventarse una nación imaginaria, ¿no? Que se iba a llamar Cuba, pero no tenía más existencia que tal vez que las latas de café, los sacos de azúcar y los pilotes. Y de repente el exilio logró pensar, imaginar, claro, habían hombres, se estaban jugando la vida, se estaban jugando la letra, se estaban jugando su biografía completa, ¿no? La comprometieron con esa obsesión geográfica de que allá atrás, donde no se podía trabajar en aquel momento, donde no se podía ni conspirar en aquel momento, se podía preparar una invasión, en este caso fue una invasión militar, pero también una invasión intelectual, ¿no? Los periódicos se publicaban en Manhattan, las balas iban a Cuba, ¿no? Para tratar de crear esa comunidad que al fin terminó siendo, bueno, la república, ¿no? O sea, no me deja de ilusionar la idea, me ilusionaba en Cuba, cuando yo me sentía exiliado dentro de Cuba, porque me botaron del trabajo, comenzaron los arrestos, los amigos y los familiares de Orlando Luis Pardo Lazo te empiezan a dar la espalda, entonces tienes la opción de convertirte en una persona resentida, al carajo todo el mundo, yo me voy, resuelvo mi situación porque esto no lo arregla nadie, o empiezas no sé, eso fue un milagro, está aquí, de repente empiezas a encontrarte personas y gente que tienen fe en que cuando ya no queda esperanza, todavía ahí en el fondo del baúl de Pandora queda algo. Tal vez para el 2018, y hay gente trabajando aquí, entre ustedes mismos, por iniciativas ciudadanas de que el castrismo no se puede legitimar en el poder, podrá quedarse con el poder, porque tienen las armas, tienen 3 ejércitos, tienen un ministerio del interior, tienen una inteligencia que dicen que es mejor que la inteligencia israelita, o sea, pueden hacer todo eso, se han dedicado a crear un país que es una corporación militar, pero la legitimación que los ciudadanos libres del mundo, incluidos, no sé, 2 millones de cubanos o 3 millones de cubanos y descendientes, y los demócratas del mundo, incluido el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos,
podrían decirle, ok, quédese con el poder, señor general o hijo del general o nieto del general, pero no legitimamos esa transición por un simple motivo, no porque seamos anticastristas, no, porque usted no ha sido avalado por el voto de esos ciudadanos que están en la isla y fuera de la isla. Porque al igual que los chilenos, los españoles y otros países, no hay que vivir en La Habana para votar en elecciones generales en La Habana. Usted puede tener su padrón en Hialeah, y como los chilenos que viven en Washington y votan en las elecciones generales de Chile. Se logró recientemente, ¿no? Tomó trabajo, pero los cubanos no tenemos que aspirar a una democracia del siglo XX, del año 71. Podemos aspirar a una democracia del siglo XXI que de alguna forma borre o barra con ese socialismo del siglo XXI que ha terminado siendo, como en el caso de todos los países donde se ha instaurado, una debacle social y una necrosis del tejido social y un autoritarismo, y en mi opinión una tiranía en la mayoría de los casos, ¿no? Donde lo que se va borrando es la oposición democrática, ¿no? Y siempre me cuestiono, ya para dejar un poco el tema político, podemos hablar del libro y podemos abrir a preguntas, ¿no? Siempre me cuestiono cómo, por ejemplo, los partidos comunistas de países democráticos, de democracias efectivas como la chilena, cómo pueden sentir que la contraparte de ese partido comunista en democracia es el Partido Comunista Cubano. Porque es que el Partido Comunista Cubano no es parte de nada, es un todo, está consagrado en la Constitución, una Constitución mucho más despótica que cualquier otra Constitución que se pueda haber concebido, incluida, por supuesto, las constituciones en dictadura, ¿no? Donde dice en el artículo 5, ¿no?, que el Partido Comunista es el único órgano que puede regir los destinos de la nación. O sea, si usted es un socialista, usted debería estar en Cuba muy molesto, porque el Partido Comunista le ha copado su espacio. Si usted es un socialdemócrata, si usted es un hombre de izquierda en Cuba, si usted es un comunista chileno, debería estar muy bravo, muy preocupado, porque el Partido Comunista en Cuba no es un partido comunista, no forma parte del concierto democrático de una sociedad. Y esa ecuación de legitimidad, yo he tratado de dinamitarla por aquí y por allá. Hay personas como, aquí está presente Rosa María Payá, que están trabajando en la red latinoamericana de jóvenes, donde de repente ya no es tan cool en muchas universidades y en muchos países de Latinoamérica defender la revolución cubana como una alternativa naif o paradisiaca, sino que hay muchas personas que están diciendo, coño, me da la impresión de que los cubanos, aunque parezcamos medio locos, con los trastes de medio locos, ¿no?, pero no son menos que los chilenos. No son menos los cubanos de La Habana que los nicaragüenses. Bueno, los nicaragüenses han perdido la democracia que los hondureños. No son menos los cubanos de La Habana que un país de África que pudo hacer un plebiscito como Senegal y tratar de moverse hacia la democracia, con todo lo que trajo después eso, de corrupción y nuevos caudillos, ¿no? Pero no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Yo no veo en la sociedad civil cubana y en las personas que conozco esa vocación despótica, ¿no?, después de 60 años, del caudillo. Y por eso, tanto Rosa María Payá como otros líderes están insistiendo en que no hay que pensar en la personalidad del futuro. Personalidades aquí hay muchísimas, están a nuestro lado, pero no se trata de eso, sino se trata de crear un momento prepolítico, un momento ciertamente refundacional de la nación, que yo, por lo menos, no veo que sea otra solución que un momento referendal o plebiscitario, que no es, como están diciendo en todas las redes sociales, dialogar con la dictadura. Fuck la dictadura, no es dialogar con la dictadura. La dictadura no lo va a aceptar, si lo acepta lo va a coartar, lo va a manipular. Es tratar de que las condiciones previas a ese momento prepolítico, refundacional, que las condiciones previas sean tales que esta conferencia no tenga sentido aquí en Coraquepe, que además es maravilloso hacerla aquí, si no la estamos haciendo en el Vedado. Que los medios de prensa en Cuba, como los medios de prensa en Pinochet, durante la dictadura, al final de la dictadura de Pinochet, le den los 15 minutos de la campaña del no a Rosa María Payá, a Juan Manuel Cao, si le da la gana a él de trabajar un partido liberal en Cuba, y que podamos entonces, habrá que darle los 15 minutos, tristemente, al Partido Comunista de Cuba también. Yo no se los daría, porque un Partido Comunista que ha secuestrado la soberanía de la nación, yo no creo que ese Partido Comunista como entidad jurídica tenga derecho a vivir, a existir en una democracia. Pueden fundar el PCC auténtico, otra cosa, pero el Partido Comunista de Cuba, castrista, tal como lo conocemos hoy, yo creo que sería válido un debate donde se considerara si después de secuestrar los destinos de la nación, usted tiene derecho a participar en el juego democrático de la nación, sin un arrepentimiento público al menos, de que usted no va nunca más a secuestrar los destinos de la nación y de 13 millones de cubanos en total. O sea, son muchos temas. Y yo creo que el castrismo, con todo el poder, sin crisis de gobernabilidad, está en un momento muy vulnerable también. Porque la crisis no es vulnerable físicamente, pero puede tener una crisis de legitimidad. Los hijos y nietos de Fidel Castro y los López Calleja son López Cayucos. Son muy brutos.
son Ramfis Trujillo, son muy criminales, pero muy brutos. Y no tienen ningún tipo de carisma político, no están buscando sacar de la sociedad civil líderes que puedan pactar esa transición del castrismo al neocastrismo, y de ahí que han acusado hasta en Cuba a Rosa María Payá, que es ese líder, porque está dialogando falso, y en algún momento me dirán a mí también que yo también soy un dialoguero con la dictadura. No se trata de eso, se trata de, bueno, ya lo he dicho, no lo repito, se trata de que el régimen lo único que no puede tolerar es la participación efectiva ciudadana. Tampoco puede tolerar las balas, pero no tenemos balas ya. Muchos cubanos murieron tratando de derrocar la dictadura esa. Ya no tenemos las balas, no veo ese escenario. Entonces, la participación efectiva ciudadana, el régimen no la puede tolerar de ninguna manera. Por ahí es una de las líneas que yo creo que el plebiscito de Cuba Decide está dando pasos efectivos, porque son acciones. Yo puedo completamente no coincidir con Rosa María Payá en absoluto, pero son acciones efectivas que muchos pudiéramos estar dando para destruir la ecuación de legitimidad que el castrismo necesita en 2018, en 3 meses. No la necesita dentro de 20 años, necesita una ecuación de legitimidad. Entonces, bueno, esa es una de las tentaciones políticas mías, ¿no? En términos de libro, de literatura, no sé si tú querías, Cao, hablar un poquito y como jugar a unas preguntas o abrirlas también al público. No, me preocupa porque me di cuenta ahora que el libro tiene un marcador de Cuba Decide, ¿no? Entonces, no sé de dónde salió, pero está muy bonito, ¿no? Una pregunta, ¿ese aparato lo pusiste tú? Sí, estoy grabando yo. No, solo por paranoia. Sí. Tú sabes. No, pero el que está cableado soy yo. El que está cableado soy yo. No, que también nos persiguen, ¿no? Dice. Me preocupa también que estaba revisando las anotaciones que he puesto a pie de página en el libro. Por ejemplo, hay una que dice salir del closet político. Entonces, no sé por qué escribí esto aquí. Te hago el juego a ti. ¿Por qué habré escrito yo aquí salir del closet político? Bueno, claro, hablando de literatura, para mí el libro crea individuos. Yo confío mucho en el libro, en la escritura, ¿no? La lectura es lo más antisocialista del mundo. Usted coge, aunque tengas que publicar muchos ejemplares, ¿no? Usted coge el libro, lo abre en privacidad, puede estar en el metro, puede estar en la universidad, puede estar en tu casa, y usted lee usted. Yo creo que la lectura crea individuos, ¿no? Me odias, vomitas, después a lo mejor en el peor de los casos tratas de hacer un acto de repudio como hacen en las universidades aquí de Estados Unidos, porque el libro es racista, misógino, islamofóbico, bla bla bla, ¿no? Todas esas correcciones, tonterías de la corrección política. Pero el libro crea individuo. Cualquier locura que tú puedas sacar de mi libro, cualquier cordura también, mencionaste ahorita la palabra lucidez, son tuyas. Y yo realmente no es un problema de humildad. Yo creo que cada uno de los lectores, si logra hacer una empatía con lo que el texto les está dando, y en este caso es una bitácora de 60 crónicas, esas crónicas empiezan a formar parte de la vida del individuo. Yo he tratado de ser lo más narcisista posible, de vivir en cueros en público, a veces literalmente en cueros. Eso ha traído también campañas de difamación que a veces han tocado hasta los disidentes cubanos, que le tienen miedo al cuerpo, el cuerpo uniformado, la masa uniformada. Fidel Castro, que era un gran fornicador, no tenía cuerpo. Estaba siempre uniformado de verde, nunca supimos si tenía cáncer en la piel, si tenía una biología, y sin embargo ejercía la biopolítica sobre todos los cubanos. O sea, usted borra el cuerpo en la masa, en el ejército, hasta en la escuela, el pionero, la pañoleta permanente. No teníamos cuello, pero teníamos pañoleta, ¿no? Entonces, como que yo trato de recuperar el cuerpo, y el cuerpo pasa, por supuesto, por el placer, por el displacer. En ocasiones, algunas de estas columnas fueron escritas en momentos agónicos en Cuba y las convertí en una catarsis de la destrucción. A veces parece que me destruyo en esa columna. La gente me escribía, hay que mandarle pastillas a Orlando Luis. Tú seguro querías mandarme Prozac y cosas así, pero menos mal que no otras pastillas. Otra nota que puse, sospecho que algunas están escritas en Cuba, porque no aclara sí. Cuál está escrito. No, el libro está escrito el 90% en Cuba, pero fue completamente reescrito para la edición de Hipermedia, que gracias a Ladislao Wow y otras personas que trabajan en la editorial, pues pudo ser eso. Lo que quiero decir es que a mí me da mucho placer esa pequeña anécdota, por ejemplo, el personaje de Conúscole, un sabe Dios si asturiano, gallego, vasco que había en mi país, le decían gallego, pero probablemente no lo era, ¿no? Mi padre, cómo hablaba con él, los juegos de ajedrez, la noche, el descubrimiento del Vedado. Para alguien que vive en Lawton, llegar al Vedado es llegar al downtown de, no sé, de Los Ángeles, de Miami, lo que fuera, ¿no? O sea, yo fui un niño muy provinciano dentro de La Habana. Fui un hijo de viejos, soy un hijo de viejos, y además soy hijo único. O sea, estoy completamente spoiled, ¿no? Esa crónica es muy bonita, cuando él llega con sus padres a 23 y L, y viene del auto,
que me recuerda un poco cuando Cabrera Infante cuenta, no sé en cuál de sus libros, su primera llegada a La Habana. Claro, una Habana distinta de otra época, apoteósica, ¿no? Pero a Cabrera Infante le faltó la ternura que tiene él ahí, que no se lo propone. Yo no creo que él... En el nombre de la literatura te pido que no me compares con Guillermo Cabrera Infante. En París me han tirado bombas nucleares, narradoras y novelistas que viven en París, cubana, porque uno de los mitos sobre mí es, él quiere parecerse a Cabrera Infante. Por supuesto que eso es imposible, ¿no? En momentos yo creo que la prosa mía le da más vueltas al lenguaje que Cabrera Infante, tengo un poco más de delirio que Cabrera Infante, pero la obra monumental y política y literaria de Cabrera Infante es incomparable, ¿no? Es uno de los Nobel cubanos que hemos perdido, en parte por la... No se parece en el estilo, ¿no? Claro que no. Lo que me recuerda es la llegada del guajiro a La Habana, y tú eres un guajiro habanero, una cosa muy extraña, ¿no? Pero tú no tienes ese detalle, es otra cosa, yo los invito a que lo lean. Volviendo a esto del closet político, un poco lo has resumido tú con eso. Fidel Castro necesitaba salir del closet también, ¿no? Porque estaba metido en un closet ahí que el uniforme era su closet. Pero tú dices aquí una cosa interesante, dice, los cubanos simplemente ya no deseamos participar demasiado, no queremos vernos involucrados del todo en nada. Sí, bueno, primero que todo puedes virarlas al revés. Yo quiero que los cubanos participen, yo quiero que los cubanos se involucren, ¿no? Yo quiero que los cubanos no sean indolentes. Pero si lo digo así, bueno, pues pierde, en mi opinión, cierta fuerza de que tú incluso te insultes, ¿no? Pero ciertamente como hecho demográfico, ¿no? En mi cuadra, mi madre le colgaba el teléfono a Radio Martí Noticias. Orlando Luis Pato, no, él no está. Mami, ¿quién era Martí Noticias? O sea, mi madre, para protegerme, por un acto de amor, me mataba como ciudadano. Me estaba diciendo, no seas ciudadano, no existas, ¿no? Y en algún momento era muy triste ver que la guerra contra Fidel Castro era también la guerra contra María Lazo, la persona que yo amo, ¿no? Mi madre. O sea, el vecino llegaba y te decía, me ha pasado esto, en el cementerio un tipo del Minfar me ha robado la no sé qué y ya la bóveda ahora es no sé qué y los papeles no aparecen y he perdido mis muertos. Me lo dijo una señora, he perdido mis muertos, 8 muertos. O sea, los restos. Le dije, esto tenemos que denunciarlo. Y me dijo, no, yo te digo para que tú lo cuentes, no menciones mi nombre. O sea, el testimonio que fue creado a lo mejor en Casa de las Américas como género de defensa de la izquierda y de los humildes y de los aborígenes y bla, bla, bla. El testimonio en Cuba está como que abolido por la dictadura porque la gente no quiere poner su rostro, no quiere poner su cara y no quiere decir lo que les pasó a ellos. O sea, no es que yo quiera que esa señora participe tanto de los blogs, por ejemplo, ¿no? Sino que esa señora cuente lo que le pasó a ella. Yo no he perdido muertos en Cuba, pero ella sí, y sin embargo no quiere dar testimonio de su vida. Eso a veces yo lo resumo en otra parte del libro, como que los cubanos estamos viviendo vidas sin biografías. Cuando esa señora perezca, ya muera, ya no vamos a saber si esos muertos eran de ella o eran del Minfar, ¿no? El único que tuvo biografía en Cuba, bueno, pues ahora tiene una piedra allí que parece ser que es para la eternidad. O sea, como que yo empiezo a hacer la metáfora un poco exagerada. Yo sé que hay muchas personas que además tuvieron biografía y lucharon por esa biografía y por esos valores y pusieron la vida, y le costó la vida eso. Pero como generalización, a veces yo sentía a mi alrededor, estoy viviendo, el tiempo no pasa, está congelado, ¿no? La gente aquí no quieren saber lo que les está pasando. Y si me permiten la crítica intelectual a nivel de los intelectuales, que tienen la misión, el deber de saber y comentar sobre la sociedad, no es una crítica personal, puede ser Leonardo Padura, por ejemplo, que me encanta las cosas que pasan en su novela. No, please. Me encantan las cosas que pasan en su novela. ¿Qué voy a hacer? Tengo un defecto de fábrica. Pero, como intelectual, ese hombre, por ejemplo, no sabe que en el 2012 Osvaldo Payá falleció en un accidente. Él podría comentar sobre el accidente, incluso desmentir todo lo que se sabe. Él no comenta sobre el tema. El proyecto Varela, que fue un proyecto de vida, él tampoco lo conoce. Si le preguntamos sobre eso, él no está muy informado. Un poquitico antes había fallecido, en mi opinión, asesinato clínico, Laura Pollán. Y había un movimiento, sin importancia, desde el 2005, que ganó el premio Andrei Sájarov, que se llamaba Damas de Blanco. Es intelectual y todos los intelectuales en Cuba no lo saben. Entonces yo digo, bueno, yo no me puedo fajar tampoco con ellos, pero les quito el título de intelectual. No son la conciencia crítica de la sociedad, tampoco son capaces...
tampoco son capaces de dar testimonio ni opinar. O sea, ok, son escribidores, yo me voy a leer la novela El hombre que amaba a los perros sobre Trotsky, voy a ver los horrores del comunismo, la voy a difundir en Cuba, porque es importante que la gente lo sepa, no le voy a hacer un acto de repudio a Padura, pero cuando me hablen de la intelectualidad cubana en el New York Times o en el New York Book Review o lo que sea, yo tengo que decir, es mejor que le pregunten al pobre periodista independiente que a veces tiene falta de ortografía, tiene mucha más actitud cívica y conciencia civil del tiempo que está viviendo. Está recuperando su biografía. Padura está viviendo en un tiempo transhistórico. Está viviendo como si la dictadura se hubiera acabado hace 100 años. De hecho, sus novelas muchas veces tienen ese desplazamiento. El dictador es tacón. Y tenemos que traer una alegoría. Del poeta exiliado, que a lo mejor era Raúl Rivero, y era Heredia y tenemos que estar trabajando la alegoría. A mí me interesa una escritura que deje de alegorizar. Y cuando tenga que decir la palabra boom, que la uso ahí mucho, pues que la tenga que decir, ¿no? Hay que poner el cuerpo por delante en lo que yo puedo hacer, que es la escritura, ¿no? ¡Bravo! Antes de, por supuesto, que participen, yo quería hacerte 2 o 3 preguntas de carácter personal. Primero, ¿estás estudiando qué? ¿Dónde? Te dejamos en Islandia. Sé que tienes un amor por el ajedrez y allí murió Bobby Fischer. ¿Quién te enseñó a jugar ajedrez? Mi padre. En el libro hay una de las crónicas. Yo en los inviernos ahí, Fon y Beales, aquí hay personas de Fon y Beales, que nos sentábamos a jugar ajedrez. Mi padre me enseñó a jugar ajedrez, perdí con él, después le gané a los vecinos. Los vecinos han ido cambiando, se han ido exiliando, han ido desapareciendo, pero quedó esa pasión, ¿no? Bobby Fischer, el cowboy de Brooklyn, el campeón mundial de ajedrez norteamericano que derrotó a la Unión Soviética y a 30 grandes maestros en la figura que estaban asesorando a la figura del campeón ruso. Bobby Fischer era el héroe de mi padre, ¿no? Y ese señor, sin decirme que yo me metiera en problemas, me convirtió en un gusano natural, porque Bobby Fischer era el americano que venía de Nueva York, que estaba solo, que tuvo que enfrentarse a la guerra psicológica rusa. Y él no me decía, los americanos son mejores que los rusos, pero creó en mí una americanofilia del carajo. Entonces ese ajedrez, bueno, yo a la misma vez, ahora estoy en San Luis, que ahí tiene el club de ajedrez más grande de Estados Unidos, probablemente del mundo, ¿no? Gracias a un señor ahí que lo financia, Rex Sinquefield. Y ahí hay una foto enorme de José Raúl Capablanca, ¿no? Cuando yo llegué la primera vez casi lloro, ¿no? Porque, y ahí está, ¿no? El campeón mundial cubano y que además es un genio total. Y bueno, por supuesto, cada vez que yo voy a jugar ajedrez al club, no sé si le rezo, le hablo, pero ciertamente después de jugar le pido perdón. Como que si eso no se puede decir porque lo empiezan a decir las redes sociales, la venganza de Capablanca aquí soy yo, como que es como que hay que, pero bueno, hay muchos grandes maestros cubanos, muchos de ellos ya se exiliaron, como Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón, que son grandes maestros top level. Y un gran maestro que tiene la escuela ahí en la 8 y la y tanto. A mí siempre me interesan también las vidas personales, ¿no? Vale. Y Javier Serrano, usted, quien vea el Canal 41 sabe que es nuestro meteorólogo, que es un muchacho excelente, que es geógrafo, de verdad, yo lo molesto, siempre le digo, es verdad que es geógrafo, no es que me estoy burlando de él. De lado. Me dice que estuvo contigo en el preuniversitario. Sí. Que tú le caías muy mal, me dijo. Sí. Porque él era siempre, me dijo, yo era siempre el tercero en el escalafón de los que tenían mejores notas. El segundo era Orlando Luis Pardo Lazo. ¿Y quién es el primero? Y el primero me dijo que era un señor con un nombre vikingo que se llamaba Odín. Coño, Francisco Odín Bujeiro. Sí, señor. Entonces a mí lo que me intrigó es, primero, hay un tipo más inteligente que Orlando, ya eso me preocupó, ¿no? Y segundo, ¿qué habrá sido Odín? ¿Sabes? Estuve en contacto con él antes de salir de Cuba. ¿Es un canalla? No. ¿Está exiliado? No. ¿Es disidente? No te sé decir el destino, pero no era un canalla. Era un muchacho bueno y un hombre bueno. Y la inteligencia casi siempre es buena, compadre. Cuando se convierte en algo perverso, ya es otra cosa, ya es un mal. No era un hombre inteligente, de verdad, era un hombre bueno. No puedo decir más de Javier Serrano porque le tengo que caer más por varios motivos, ¿no? Éramos muchachos crueles, hacíamos trampas, trucos, y recuerdo una vez que le hicimos un truco, que nos lo hacíamos mutuamente, ¿no? Que le cogimos su cama de las escuelas al campo, ¿no? Y se la llevamos como a un bosquecillo, a un árbol por allá.
Y había una película, no sé si era La Mosca, de la transportation, de que tú te llevas la materia de un lado para otro. Y cuando él llega, mira tú qué cosa tan teatral, ¿no? Todos llegamos, pero ¿qué pasó con la cama? ¿Te la robaron? Y dice alguien, hubo una transportation. Me pareció verla salir pero seriamente, yo creo que salió por la ventana y cuando llega allá y vamos todos como si no supiéramos, la cama estaba intacta, ¿no? O sea, no le hicimos ningún daño, ¿no? Sino que pusimos todos los elementos, la maletita, intacta arriba de un árbol. O sea, la cama había sido transportada como un acto mágico. Eso de alguna manera era hacer literatura en los tiempos del cólera, en los tiempos de la barbarie, de mucha pobreza y mucha tristeza. A mí me encanta saber que Javier era un buen estudiante. Yo era muy malo y mis hijos que están aquí, yo les cuento, ellos no lo creen, que yo tenía una libreta para todas las asignaturas que además se doblaba y se metía en el bolsillo de atrás. ¿Tú eras guapo? No era guapo. Yo tuve que correr muchas veces, sigo corriendo, ¿no? Mi vida es una eterna carrera, ¿no? Me pasó en Panamá, donde estaba ahí Rosa María en el famoso parque, ¿no? Pero no me han atrapado hasta ahora, que eso es lo que más me gusta. Sí. No sé si quieres que participe el público. Sí, me gustaría leerles, el libro son, bueno, saben, 59 canciones de amor, y ¿cómo es? 59 poemas de amor, cada una de las crónicas, y una canción contrarrevolucionaria, ¿no? Por apropiándome del libro de Neruda, bueno, que en Cuba es como un bestseller. En Cuba los 3 bestsellers son Buesa, a pesar de toda la teoría y todos los vitieres y los origenismos y todas las cosas que yo respeto también, pero Buesa sigue siendo un poeta que se vende en Cuba como pan caliente. El muchacho que oye reggaetón, y no es una crítica del reggaetón, lee a Buesa y no es una crítica de Buesa. Se lee, ha sido la base del amor de mucha gente. La Vargas Vila. Se lee Vargas Vila y se lee los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. El Neruda precomunista, si se quiere. Y el poema 15 se lo sabe a todo el mundo. Sí, ¿no? yo el 20. Me gusta cuando callas porque está Sí, consciente de eso. y entonces... ¿No te ligaste nunca a una niña con eso? No, mi primera novia fue muy tarde, ya no leía Neruda ya. Sí. ¿Quién leía? No sé. Leíamos a Borges, leíamos a Cortázar, ya éramos unos pedantes intelectuales. Entonces eso no se liga, quería compartirles un poema. Este libro tiene esas 59 poemas de amor que en realidad son crónicas periodísticas sacadas de mi blog, pero tiene una canción contrarrevolucionaria, porque al final es el poema, ¿no? O sea, en definitiva, es un juego textual. Y si me lo permiten, ya abrimos el piso, ya abrimos la sesión, lo que ustedes quieran, si no están cansados o lo que sea. Pero leerles este texto, porque es un texto muy coloquial, muy de barrio. Para mí no es un poema, para mí es un poco como esa biografía que yo iba recuperando según iba escribiendo, me permiten pararme, iba escribiendo cada crónica en el blog y iba recibiendo el feedback de algunos de estos personajes que yo menciono, o esos personajes iban también desapareciendo, ¿no? Entonces se publicó en Diario de Cuba. Yo no aspiro a publicar poesía, me interesa la narrativa, y se llama Letanía del Autumn, ¿no? Y es mi escritura, y con esto, si me lo permiten, ¿no? Voy a ponerme los abuelos por venir. Sí. Letanía del Autumn. Fons y Beales. Nombres raros, en realidad, para una esquina cubana. Mi madre me obligaba a repetirlos, Fons y Beales, por si un día me perdía en la ciudad. Lo mismo que mi teléfono, 98269, el único que se prestaba en muchas cuadras a la redonda. Casi una cabina pública, que después fue ganando dígitos con el desarrollo. 988269, según mi madre, envejecía, a expensas de mis resabios, en un tic-tac lento pero traumático. Después 6988269, con cada cambio de número, entendíamos que la vida era una cosa muy distinta de la que esperábamos al inicio. Finalmente 76988269, mientras Fons y Beales, por suerte, seguían siendo Fons y Beales. Raro roce de dos calles ovaladas que son paralelas primeros y después se cruzan en perpendicular. A la postre, las dos calles se cansan y comparten una acera en Fons y la acera de enfrente en Beales. Geometría al margen de cualquier cuadrícula republicana. Tangentes saturadas de gente, cartabón cartesiano, nomenclatura sin fechas patrias ni mártires revolucionarios. Fons, con la T antecediendo la S, nadie nunca atinaba con semejante acierto ortográfico. Beales sin la T de Beatles, que mis vecinos oían en la clandestinidad de los años 70 en La Habana. Mi casita de maderas y tejas coloniales,
Comején en el número 125, de Fons, esquina Beales, un perro siempre en el patio, llamado Kelly, generación tras generación. Al lado, los santos y los postres del brujo Miguel, que me santiguaba con su sonrisa de dientes dorados, aunque un día le dije que era negro como el betún. El betún era entonces azul. Al otro lado, un portón, Victoria, la del CDR, con media familia en fuga cuando el Mariel, Victorina, la de los Mazarreales y Frozens, los garajes de chapistería y refrigeración, todo estatal, todos estatales. También la bodega del chino centenario, que murió hace poco, demente, pero todavía reconociendo el nombre de mi mamá. Malía, Malía, le decía. Y también el nombre de su único hijo, que ya no estaba. Orlandito, ¿estás bien? Abel y Tita. Los populosos Tapias y los populosos Dixons. La escalinata donde me iba rebajando los dientes de hueso hasta perder un frontal, a golpes de deslizarnos sobre una lata o un cartón, juguetería proletaria, y por la que se cayó un camión de leche una madrugada que fue histórica en nuestra mitología del barrio. Santiaguito y Fernandito perdieron en esa aventura su viejo yugulí. También cayó un hombre borracho desde un balcón y no murió enseguida, sino cuando lo olvidaron los meses. La destilería del Auton, que nos calcinaba las tendederas y los pulmones. La fábrica de pintura que se quemó en un ulular de sirenas que yo imaginaba salidas de las películas norteamericanas que por entonces quedaban en el infinito y por eso mismo eran la libertad. Érase una vez en La Habana la carnicería de Homero, no sé si con H o sin H, voceando ¡llegó el huevo! O la novena del pollo, los bultos perclóricos en el lavatín, los balones de gas licuado, olores remanentes del capitalismo, tan domésticos que parecían salírsenos por la nariz socialista, Margot la flaca y Margot la gorda, enemigas entrañables, Clara y Valladares, María Antonia Marín, en cuya casa creí por años que se habían conocido Fidel y el Che, Manolito, muerto bajo las gomas de un pitén en contra del tráfico cuando un camión les cachó la cabeza. Su madre poniéndole Manolito de nuevo al siguiente bebé, todos buenos y tristes, todos con fe en un futuro que nunca fue, todos luminosos hasta por su lenguaje. Aunque a veces, es cierto, se alzaba algún machete venido de otro barrio, salido de otra ciudad, otro país, otra cosmología, Panchita y Tati, Tati sin Isauro, Isauro tan blanco en su caja, con sus uñas de chofer de antes, tan cuidadas, en un ataúd a las 5 de una tarde de entre semana, Ulises el mudito, la locura literalmente de Ofelia, las criaturas que parió ella a su suerte en un garaje ocupado, Pascual y su carro, que fueron las primeras palabras que dicen que yo pronuncié. Pascual y su carro eran entonces Pupú e Cacán. Ada, tampoco sé si con H o sin H, madrugando en los rayos X de un hospital pediátrico, la mata de almácigo que me quitó el asma a los 3 años. A cambio de un penacho de pelo, cada viernes con la intercesión de San Luis Beltrán, criatura de Dios, yo te ensalmo y bendigo, consumatum est, leída por mi padre. Los mangos filipinos, las indistinguibles guanábanas y chirimoyas, las orquídeas en un palo de naranja agria que florecían siempre en diciembre 10 por mi cumpleaños, que después resultó ser el Día de los Derechos Humanos. Mitos de mi madre María, el joyero, el cristalero, Alicia y otros que fueron yéndose sin avisar. Yo tampoco avisé cuando me fui. Incluida en aquel entonces la familia de mi amigo Willy, en la escuela primaria Guillem Van Troy, todas las escuelas se llamaban entonces Guillem Van Troy, que dejaron escondidas sus heces fecales en pomos y cazuelas
por toda la casa como venganza contra el repudio rabioso de la revolución. Suhaila, que nunca más supe de ti, y fue la primera niña que me entró a su cuarto para buscar juntos no sé cuál juguete o libreta. Yo no sabía que podía tenerse un cuarto para uno solo, y me pareció que con 8 o 9 años ella ya era mi primera mujer. Iturbe, el profesor de guitarra, Fefa, Lala, Puchita y otras onomatopeyas de envejecer con amor. La quincalla de Porvenir, el Policlínico de Dolores, el bar Manzanillos, los trenes en el traspatio de mi casa, las vacas descuartizadas de pie en un matadero que devino después cuartería de seres humanos. Pero igual seguía siendo un matadero. Los barcos en la bahía desvelada que se oían desde el Auton, la Ruta 23, ícono literario desde una novela de Cabrera Infante. Peralta, el último chofer de las 23 del mundo. La Quinta de los Locos, donde un día durmió Anaís Nin, niña. Las canchas del Conte y del Ferroviario. Palomas, papalotes, la cafetería del Cangrejito, los sándwiches cubanos, que solamente eran cubanos en Cuba, el convento de la Camilo, jugando a las bolas, al Quimby Cuarta, al ñate, un cine con aspas llamado Erie, que mi padre me descubrió era un gran lago que después pude visitar. En fin, combinaciones inconcebibles para quien no sea del barrio. Impronunciables palabras de importación para los pobres cubanos. Nombres raros a puntos de irrealidad, como Fons, como Beales, como los gallegos y los polacos que no eran de Galicia y mucho menos de Polonia, pero ahora de nuevo ya todos para siempre lo son, cubanos, habitantes ausentes de un socialismo soez en una esquina específica de La Habana que mi madre me obligaba a memorizar junto a las cifras de nuestro teléfono incesante. 98269 por si un día me perdía de la ciudad, 9888269 por si un día se perdía ella de la ciudad, 6988269 por si un día te perdías tú de nuestra ciudad, 76988269 por si un día nos perdíamos nosotros de nuestra ciudad. Muchas gracias. Bueno, las preguntas que sean incómodas se pueden contestar con una máscara que ya salió en este nuevo Hela. Las preguntas fáciles, bueno, las contesta Juan Manuel Cao. Estamos muy dispuestos no a preguntas y respuestas, sino incluso cualquiera que quiera ser coautor de esta velada pues puede hablar y si, pues con gusto estamos dispuestos a interactuar, ¿no? Bueno, déjame arrancar. Sí. El poema me llegó al alma, con esto viví. O sea, muchas de esta gente las conozco. Estudié en esa misma escuela, como tú sabes. Tú sabes, me transportó totalmente el poema. Gracias. Me llegó al alma. Un poco de suerte de Clarín escuchar el silencio, también un poco de Clarín escuchar la memoria o el recuerdo, ¿no? Exactamente. Y a veces escribiendo alguna de estas columnas en Cuba yo también sentí eso mismo. O sea, yo había perdido ya el auto y escribiendo alguna de estas crónicas fue una manera de revivirlo, de reapropiarme de mi propio material narrativo. Material narrativo que en el exilio está más distante, está más perdido y aunque yo abogo por la felicidad, pero de repente uno siente que la materia prima queda muy distante o te llega mediada por los medios, por los rumores, por la prensa, por lo que dice el castrismo, que reproduce la prensa norteamericana, y de repente uno pierde esa primera conexión, ¿no? Que yo sentí en mi infancia, feliz, cuando habían 30.000 presos políticos en Cuba, yo fui feliz, y mis padres y muchos padres lograron construir una burbuja para, que el horror no te tocara. Yo no viví los actos de repudio, o sea, vi las casas marcadas por los huevos, pero de alguna manera mágica, que yo no he podido explicar todavía, fui protegido del horror de ser víctima y fui protegido del horror de ser un verdugo. Y eso es un milagro que yo no sé si yo puedo hacerlo con mis hijos, cuando los tenga, ¿no? Mis padres lograron hacer ese milagro. Bueno, como yo, tú sabes, como la película de Life is Beautiful, más o menos lo mismo vivimos. Tal vez. Muchos vivimos así en Cuba. Vale. También tenías 9 años, ¿no? Sí. Tenía 9 años, pero en mi primaria nos llevaron, con 9 años y tal vez con 7 y 8 años, nos llevaron a tirar huevos y de alguna manera se enfermaba mi abuelo, teníamos que ir al cotorro, yo nunca
no es que mis padres tuvieran una actitud civil frontal, ¿no? Lograron, por una tangente, sacarme del horror, ¿no? Y no participé de ningún acto de repudio al punto de que no tengo memoria de ello, ¿no? Pero sí, por supuesto, vi desaparecer las personas. Y retratando después, en los años ya de la blogosfera, fui hasta Matanzas a hacer una foto a la casa de unos familiares que querían ver la foto, y el abuelo, que tenía 95 años, me trae unas piedras, además lindas, y yo pienso que es una memoria, algo que recogieron en un río, y me dice, estas piedras me las tiraron a mí a esta casa cuando nuestra familia se estaba yendo. Eran unas piedras que donde quiera que te hubieran dado te destruían, te hubieran reventado. O sea, ese señor de 95 años atesoraba eso para que la memoria, esa piedrecita que tú pones en la tumba ahí, no, la tumba de los judíos, ¿no? Una piedrecita, no se le olvidara, ¿no? Y entonces fueron cosas que fui como que redescubriendo a través de la blogosfera, a través de pagar el precio de meterte en problemas. Fui redescubriendo algo que para mí era importante como individuo. Yo no estaba tratando de ser el héroe ni el valiente del pueblo cubano, sino que empecé a sentir que yo empezaba a amar esa ciudad desaparecida, no era nuestra, ya nosotros éramos ocupas. Ya nosotros le habíamos robado las casas a otros y éramos hombres buenos, mis padres eran hombres buenos, y ya de alguna manera estaban ocupando el planeta de que había sido desaparecido. Y ese planeta empezó a aparecer cuando la gente me escribía un comentario o cuando me decían, ve a retratar tal casa o tal iglesia. Yo iba a hacer las fotos y las publicaba en internet, en el blog Boring Home Utopics. A veces llegaba y no había nada. Y entonces tenía que no sin ningún tipo de paternalismo. Iglesia por la playa, recuerdo. Iglesias, cosas. A veces entonces simplemente le decía, hay un árbol y el árbol es hermoso y es grande y va a estar allí. Si un día usted regresa lo va a ver, ¿no? Pero no quedaba nada, no quedaba nada. Y cuando habían ruinas habitadas, a veces era peor, porque las personas que ya me encontraba habitando esas ruinas simplemente era como si se hubieran creado de la nada esas ruinas y no tuvieran historia. Yo no sé si la historia cubana se va a poder recuperar en planos emocionales, sentimentales. Documentada, los expertos, los eruditos van a tener mucha arqueología y se va a recuperar toda esa arqueología perversa del castrismo, pero en términos sentimentales yo no sé si hay una solución de continuidad para la nación cubana. Tal vez ya no podemos sentir como una continuidad, y por eso el momento no está muy distante o muy diferente del momento refundacional de un José Martí haciendo un periodiquito y escribiendo y creando una comunidad que era completamente imaginaria, ¿no? No había por qué independizar a Cuba. Éramos españoles, éramos chinos, éramos africanos. O sea, de repente la idea de que la libertad y vivir en un país libre que no respondiera a ningún despotismo dinástico, que es lo que tenemos ahora, un despotismo dinástico, pues yo creo que se pagó un precio. Tal vez la independencia, aquí está Carlos Alberto Montaner, se pagó un precio carísimo. Habían soluciones muy patrióticas que casi después no podíamos mencionar, pero que podían ser autonómicas, podían ser anexionistas, y todas eran patrióticas. Y de repente se estaba buscando que los cubanos pudieran ser gente libre, que no respondieran a una serie de cosas que no solamente eran la tiranía dinástica, sino incluso... yo creo que se quería que el pueblo cubano aprendiera, ¿no?, de las libertades que se vivían en Estados Unidos, ¿no? Y ahora de repente eso se ha convertido en algo que no se puede ni decir, que es como moral. Yo creo que nosotros necesitamos una recolonización civil con los mejores valores de Estados Unidos, pero a veces miro a mi alrededor en Estados Unidos, la Academia Norteamericana de Izquierda, y pienso, ya los valores esos, los americanos no están tan orgullosos, o un gran número de norteamericanos ya de repente no parecen estar tan orgullosos de promover los valores democráticos del individuo y de que el Estado no es la fuente de soberanía o de dignidad de una persona, ni siquiera de bienestar, ¿no?, sino el propio individuo. Y entonces, sabe Dios, a lo mejor Cuba termina siendo como el archivo o el depositorio de esos valores, porque en algún momento yo creo que la nación cubana tiene que despertar, y yo creo que los cubanos vamos a amar más los valores democráticos que muchas veces la decadencia que uno se encuentra en los propios norteamericanos aquí, ¿no? O sea, como que esos valores a lo mejor en la isla van a tener un revival, un resucitar. Ojalá. Carlos Alberto, ¿querías decir algo? Todo lo que quieras. Una pregunta. Sí. ¿Cómo eran tus relaciones con el tipo que te atendía? Sí. Sí, Carlos está haciendo referencia al libro también que se presentó aquí del compañero que me atiende, que eran los agentes de la seguridad del Estado que te atiende. Yo no quiero hacer mucho anecdotario, Carlos. En esencia tuve una entrevista larga de 5 años, yo lo cuento en el libro, de 5 meses, ay Dios mío, de 5 horas con 2 tipos, un hombre y una mujer, vestidos de civil,
Y yo la cuento en el libro El compañero que me atiende, de Ediciones Hipermedia, donde yo hablé mucho, traté de esa tontería de que tú le explicas y tratas de decirle por qué la tiranía cubana, ¿no? Y se estaban burlando de mí, lo cuento en el libro. Al final el tipo me dice, mira, estoy considerando dejarte en el calabozo por una noche para seguir esta conversación mañana, ¿no? Y, ay, Dios mío, se jodió esto. Inmediatamente el tipo me dice, pero no te voy a dejar porque seguramente tú no trajiste condones, ¿verdad? O sea, y en el libro lo digo con palabras más fuertes como se me dijo. O sea, había sido mi compañero, mi amigo, mi colega, había discutido conmigo de temas intelectuales. Un minuto después, como dice en el libro, él me estaba amenazando con romperme el culo en un calabozo castrista. Un oficial del Ministerio del Interior. Y no es nada. A otros les rompieron la vida, ¿no? Los asesinaron en las cárceles cubanas y fuera de las cárceles cubanas. O sea, yo cuento esa experiencia. A partir de ese momento, para responderte tu pregunta sería, yo no interaccioné más con ellos. Tuve 3 arrestos y cada vez que comenzaban a hablar conmigo, yo no hablaba. Aquí está presente Silvia Copé Batista, ¿no? Que estuvo en 2 de esos arrestos y no hablaba. Esa estrategia pudiera haber sido fallido o no, pero ya yo perdí una dimensión humana donde simplemente, si vas a matarme, mátame. Yo creo que también Oswaldo Payá, y que pagó esto con su vida, lo asesinaron en un atentado de Estado que no se narra como crimen extrajudicial. La gente tiene miedo, muchos presidentes, de narrarlo así. Este crimen extrajudicial, Oswaldo estaba ya muy convencido en los últimos años, no pierdan tiempo. A veces los oficiales de la seguridad te decían, tuviste Carlos Montanero, no pierdan tiempo haciéndose eco de nada que diga un oficial de la seguridad del Estado. Si el oficial amenaza de muerte, incluso no lo digas a veces, porque ellos quieren que tú empieces a hablar de ese tema y no de que es posible, y en muy breve tiempo, trabajar y recoger 10.000 firmas en Cuba, como hizo Oswaldo Payá, que después fueron 14.000 más, que después fueron las 10.000 más que entregó Rosa María, más de 10.000. O sea, la percepción de que tú como Estado, como compañero que me atiendes, no me vas a imponer la narrativa. Lo mismo pasa en las redes sociales, con la pregunta, ¿no? De que de repente te acusan de misógino, te acusan de que tumbaste las Torres Gemelas, y allá tienes que salir tú a defenderte. A lo mejor tu prosa fue un poco acelerada, un poco loca, y ya el tema tuyo es las Torres Gemelas. O tienes que demostrar de que tú no eres racista, porque tú... No. Yo trato de, y en eso, si eso se lo quieres ver como una provocación, Cao, es como decir, yo voy al tema. La agenda del pueblo cubano no la puede definir el gobierno cubano. La agenda del pueblo cubano no la puede decidir Washington. Si Washington quiere discutir el embargo, que lo discuta con los senadores norteamericanos, no con el pueblo cubano. Al pueblo cubano el embargo, al pueblo cubano con embargo, 50 años de aislamiento, no ha sido libre. Y sin embargo, yo puedo considerar también que, quitado el embargo, vamos a tener 50 años siguientes sin libertad también. El tema de la libertad, de los derechos individuales y de un marco democrático y de separación de derechos y que sea legitimado por el voto popular, como está planteando la iniciativa Cuba Decide, a la cual les invito, ¿no? cubadecide.org, eso depende de nosotros. Esa conversación, los americanos no saben ni decir, lo que saben decir es qué bola, como el presidente Obama cuando tuiteó eso cuando fue a Cuba. O sea, podemos un poco separarlos, apreciando sus valores y decir, tal vez los norteamericanos no llevan en la sangre lo que generaciones y generaciones de cubanos hemos tenido que enfrentar. No saben lo que es la experiencia profunda del totalitarismo o de generaciones que se mueren en el exilio sin poder regresar a la isla, ¿no? Entonces, tratemos, pues, los que puedan, ¿no? En cada uno en su espacio, de poner la conversación ustedes. ¿Qué crees tú del embargo? No, si Padura no sabe del asesinato de Payá, yo no sé nada del embargo. No estoy informado, no tengo muchos datos. Tú como periodista sí, pero yo no. Discúlpame, yo no sé de ese tema. Ahora, puedo hablar de la carta que le escribió el padre Conrado al presidente del país. Puedo hablar de lo que ocurre a veces en la Iglesia Católica en Cuba, cuando desplazan a los padres, los separan de sus iglesias queridas o los deportan, porque muchos padres que están aquí en el exilio han sido deportados por la jerarquía católica porque el régimen le dijo que eran incómodos en la isla. Podría hablar de eso, y eso no es un cuestionamiento de la Iglesia Católica, es una reflexión propia de cómo el castrismo ha infiltrado desde la cúpula de los masones, uno de cuyos maestros resultó ser un agente de la seguridad, hasta la letra del año, que tan carismáticamente los babalaos nos regalan y para de alguna manera leccionarnos. No, la narrativa de nosotros la puede definir cada uno de ustedes. Elijan su biografía y no dejen que el nos siga entreteniendo en el tema tan elemental de que los cubanos hemos perdido la soberanía de nuestra patria. No estamos ni siquiera en dictadura, es que perdimos la soberanía de nuestra patria y no hay conexión entre el Estado y el pueblo, no hay conexión. Hay gestos, simulacros, asesinatos,
teatros, pero no hay una conexión. Y muchas veces, y esto es un criterio loco mío, pero la riqueza del Estado cubano, en mi opinión, no depende del pueblo cubano. No se genera en el pueblo cubano. Es una riqueza que venía del Gaddafi, venía de Rusia, venía de Venezuela, pero el pueblo cubano, más allá de mano de obra esclava, no es exactamente el que sufraga al Estado con sus impuestos. Por lo tanto, en puridad, el pueblo cubano no tiene nada que exigirle al gobierno porque no lo mantiene con sus impuestos. El gobierno es independiente del pueblo cubano. Y esa ecuación es la que hay que romper y convertir a los gobernantes futuros de Cuba en servidores del pueblo cubano, no en sus dueños, ¿no? ¿Alguien más se anota? Por ahí atrás. Sí. Bueno, a mí me trajo la curiosidad de entender por qué usted coquetea con ser un líder político y cómo crees que podrías asumir esa presidencia de una Cuba democrática. Sí. Soy venezolana, nunca te he leído. Me gusta el tema de política como venezolana cubana, que mi madre es cubana, llegaron en el 49 a Venezuela. Este tema me interesa mucho, pero nunca hablo de política con nadie porque no me gusta entrar en discordia por política. Pero bueno, es lo que manda. Y a mí me interesa muchísimo la vida y el futuro de los líderes políticos nuevos que van a cambiar esta América socialista, esta América comunista, sí, esta América que viola los derechos humanos en un universo que ya ha evolucionado lo suficiente, sí, en tecnología como para que vivamos así. Entonces, yo quisiera entender por qué usted coquetea con eso, lo hace por una estrategia de mercadeo para su libro, o de verdad le sientes identificado, que lo puede hacer. No recuerdo si fue contigo, Cao, en tu programa, o con Bailey, o con ambos. Sí, que un poquitico mencioné que en Cuba, usted le pregunta al vicepresidente del Consejo de Estado, o Miguel Díaz-Canel, o le pregunta a un ministro, ¿usted cree que le gustaría? Esa pregunta no se le puede hacer porque sería contrarrevolucionaria. Nadie en Cuba durante décadas quiso ser o le interesó tener cargos políticos. Los cargos te caían, eran como que designaciones del comandante. Si estás muy ávido, tal vez le pasó a Carlos Laje, otro vicepresidente del Consejo de Estado, si estás muy ávido de llegar, te caes, te defenestran. Si eres muy popular y el pueblo cubano, aún siendo oficialista, te respalda un poquito porque tienes el pelito largo y te llamas Robertico Robaina y cambiaste la imagen de la Unión de Jóvenes Comunistas, todos son ejemplos reales, te defenestran. O sea, lo clásico esto es que te pegas al sol, te queman las alas, ¿no? Ese era Fidel Castro. Pero Fidel Castro está muerto, Raúl Castro está en camino. Hay una generación que tiene que nombrar nuevos líderes que no son más que Ramfis Trujillos, descendientes criminales con las manos menos manchadas de sangre de esa dictadura de 60 años, que no tienen carisma, que no tienen puedes buscar las entrevistas de Alejandro Castro Espín, Mariela Castro Espín, por ejemplo, Miguel Díaz-Canel hablando, ¿no? Parecen, te repito, los López Callejas, hombres que manejan el dinero corporativo de Fidel Castro, son López Cayucos. Son personas muy brutas con mucho poder. No los hace vulnerables, ¿no? Y yo, no es más que una provocación, lo primero que he dicho es que esto no se trata de personalismo. Jaime sigue votando por Carlos Alberto Montaner para presidente todos los programas. Todo lo dice. Yo, por supuesto, el voto mío va para él, pero no sé, Carlos sabe muy bien y todos sabemos muy bien que no se trata de poner un hombre. Bueno, si tuviéramos la 82 división y llegáramos con el hombre, tal vez, pero ese no es el escenario visible. Entonces, muchas veces yo coqueteo con esta idea. Primero que todo, seguramente también para promocionar el libro. Eso me parece legítimo, ¿no? Sino que coqueteo con la idea de que tú, óyeme, Luis pobrecito, tú también podrías, si quisieras, ser más activo en la vida política, social de nuestro país, ¿no? Yo sé que es muy difícil para las personas que quieren tener una vida normal, pero es el momento que los que pueden hacer algo, lo hagan. Porque normalmente nos está pasando que los que saben, no quieren. Los que quieren, no pueden. Los que pueden, no saben. Y es como una Catalina, ¿no? Que de repente...
Eso no se puede saber porque no tenemos instituciones en Cuba. ¿Cómo yo puedo ser presidente de algo que no es presidenciable, que es la República Cubana, no tiene cargo de presidente? O sea, yo no sería nunca nominado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, no aceptaría eso. Yo no sé, no me interesan ciertas estrategias de pactar o dialogar con el régimen. O sea, yo no tengo instituciones que presidir en Cuba porque no hay república en Cuba. O sea, no sé, sería un golpe de Estado, vaya. Ahora, si tú me hablas de un momento prepresidencial, si tú me hablas de un momento civil, si tú me hablas de un momento ciudadano, de tratar de que el régimen tenga que reconocer que la Constitución cubana no es viable porque está inmovilizando el destino de la nación por un milenio, por 3 milenios, el tercer Reich lo tenemos en Cuba, ¿no? Si se logra que se reconozca en un momento referendal, plebiscitario, por lo menos que tenga suficiente presión internacional y nacional, de que el régimen tiene que, no basta con un cambio de Castro por no Castro para ser reconocido, que el régimen tiene que hacer cambios fundamentales, como los birmanos, aunque se quedaron con todo el poder, nosotros podemos ser mejores que los birmanos. En Senegal pasó en Chile, les ha salido bastante bien, pero en otro sentido no. O sea, el momento hacia la democracia tiene que asegurar, porque en el caso de Chile, por ejemplo, se iban a un totalitarismo de izquierda, no menos criminal. Se iban con la Unidad Popular hacia ese totalitarismo de izquierda. O sea, tenemos que asegurar que el momento refundacional de la nación no sea para volver a caer en la demagogia política, en el caudillismo, en los socialismos de Estado. Y entonces, por ejemplo, una cláusula como la que mi amigo me estuvo presentando ayer, ¿no? Que había escrito Jaime Guzmán para la Constitución pinochetista, donde ningún partido, por ejemplo, usted pudiera poner en la Constitución, en lugar de poner tan obscena y groseramente como en el artículo 5 de la Constitución cubana, que solo el Partido Comunista puede existir en Cuba, usted podría poner un artículo, habría que debatirlo, referendarlo, por eso la importancia del plebiscito constituyente, una asamblea constituyente, se podría poner un artículo que ningún partido puede asociarse por razones de odio clasista, de odio ideológico, de segregación ideológica. Por lo tanto, un partido que se llame comunista, podríamos llegar a un pacto social, aunque no hubieran cometido crímenes, que no pudiera existir. Porque el Partido Comunista tiene detrás una ideología donde dice, unos hombres se echan sobre los otros hombres, unos hombres tienen la verdad histórica y otros no. Si yo tengo la verdad histórica, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Cuando yo me convenza que yo tengo la verdad histórica, yo hago lo que tenga que hacer, porque ustedes no saben nada. O sea, ese partido se llama comunista en Cuba, en otros lugares se llamó nacionalsocialista. Un partido no puede estar convencido de que las clases sociales se echan unas sobre las otras y que una le va a ganar a la otra. Y además se sabe cuál le va a ganar la otra. El proletariado va a destruir a la burguesía con su propia soga. Esa ideología se podría, por constitución, evitar. Cuando surgiera un partido que se llamara jayaliyista y que tuviera una ideología de ese tipo, de odio, porque eso es odio de clases, no podría ser. Ese niño va a ser presidente de Cuba. Eso en el año 71 era una condena a muerte. Herodes, ¿no? Maten a todos los niños que nacieron en el 71. ¿Entiendes? Entonces, mi madre corrió para la casa y me puso 2 azabaches. Que ahora pienso que son grados. Pero bueno. Voy a ponerme yo ahí una cosa bien breve, pero es una pregunta importante la de ella, porque cuando hoy me empezaron a llamar la gente, sabe que hay muchos breteros también en Miami, ¿no? Oye, Orlando Luis dijo en el Jera que quiere ser presidente. Yo dije, menos mal, tengo a alguien ya por quien votar, ¿no? Porque una de las cosas que ha hecho el comunismo es sembrarnos a nosotros el complejo de que no tenemos derecho a disputarles el poder a quienes lo ostentan, que no tenemos derecho a participar de la vida política del país y que todo aquel que quiera fundar un partido político, una organización, aspirar a un cargo, es un tipo ambicioso, que tiene ideas malévolas, porque los únicos que tienen derecho son ellos que están ahí ya. Está pasando en Venezuela, ¿no? Vemos en Venezuela que quienes ostentan el poder desde la era de Chávez y ahora con Maduro, se creen que son ellos los únicos que tienen el derecho. Yo creo que debe, parafraseando al loco de Fidel con lo de Camilo, que deben surgir 1, 2, 1000 Orlandos que le digan al poder, yo también tengo derecho a disputarte el poder.
yo también tengo derecho a fundar un partido político, yo también tengo derecho a participar de la vida política del país, porque somos ya 3 generaciones que no nos hemos podido gobernar y que no hay nada malo en eso. Al contrario, si se hace con mesura y se hace con sensatez, cada uno de nosotros puede de verdad aportar algo y crear una república en la que, como trayendo a colación la famosa frase de Martí, podamos trabajar todos, ¿no? Por el bien de todos. Así que yo, si se postula, voto por él, sencillamente, ¿no? Porque ¿por quién voy a votar? ¿Por Raúl Castro? ¿Por Díaz Canel? No me lo dejo. Ya no voy más a tu programa. Ese complejo hay que quitarlo. Lo que pasa es que yo tengo otros candidatos, pero no se lo voy a decir ahora. No, lo que sí quería, gracias por el comentario, pero por el voto, ¿no? Gracias por el voto. Carlos Alberto, incluso las personas que no quieran tener una vida tan activa políticamente, no es solamente decirle al gobierno cubano las cosas, hay muchas personas diciendo, sino también hay gente en silencio a veces hablando, que ya están trabajando para eso. E insisto, discúlpeme, el marcador que tú tienes, ¿no? De Cuba Decide, hay personas trabajando a nivel internacional. Rosa y otras personas han hablado en los senados de diferentes países latinoamericanos, del Parlamento Europeo, donde ya hay fracciones. Por supuesto, hay fracciones castristas en ese parlamento y hay fracciones que están reconociendo, y esto incluye al secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconociendo de que hay ciudadanos cubanos que son interlocutores de las instituciones internacionales. No tenemos instituciones en Cuba, pero fuera ya se le está diciendo al gobierno cubano, como tal vez pasó en los 90 al inicio, ¿no? En ese momento de ilusión, usted no es legítimo, usted tiene que encontrar una solución de legitimidad. Puede ser el cambio fraude, nadie lo vio mejor que Osvaldo Payá, claro que un cambio fraude. Pero ya está teorizado, ya está escrito, podemos leer un libro de Payá que va a salir en breve, o sea, y muchas otras cosas podemos leer, ¿no? Ya sabemos que es un fraude el cambio. Yo creo que podemos abogar por ese cambio para que no sea fraudulento, ¿no? Y hay personas trabajando, Cao, que si un clic en la página de web cubadecide.org, atender a una conferencia, escuchar, hacer una oración de todo, apoyar una reunión de personas que sobre el tema del plebiscito, no es el tema teórico de la democracia, es el tema que se está actuando. No es Martí escribiendo Patria, que es maravilloso y quedó para siempre, es Martí preparando una conspiración que no es clandestina en este caso, que es la acción, o sea, hacer como la mejor manera de decir. Y hay gente haciendo, ¿no? Y en la página cubadecide.org van a encontrar maneras de apoyar la acción, incluso cuando usted tiene que trabajar 10 horas a lo mejor y no puede participar directamente de esa acción, la puede apoyar con su presencia y con muchas otras cosas, con la difusión también. No hay nada malo. Sí, hermano. Ya, en el libro, página 85, sobre Payá, hablas bastante de algunas cosas de tu experiencia personal, pues quizás tocar algo que no haya salido ahí, que no esté... Yo no conocí a Osvaldo excepto un par de ocasiones en reuniones públicas, ¿no? Y disculpa, otra pregunta, sí. ¿Qué libro viene después de Sí, vale. Si es que hay alguno? Y brevemente, porque bueno, aquí está Rosa María Payá, está Ofelia Acevedo y pueden también hablar de Osvaldo si quieren, ¿no? Yo no lo conocí en persona, no puedo dar el testimonio directo, ¿no? Pero lo vi en el velorio de Laura Pollán, que en mi opinión fue asesinada. Yo creo que él también estaba convencido de eso clínicamente. Y tengo el testimonio de Danilo Maldonado, el sexto, loco grafitero, ¿no? Y ese es el que me gustaría compartir, ¿no? Porque en una reunión, reuniones estas públicas, veladas, que a veces las embajadas invitan a la sociedad civil y que el 90% de las veces no apoyan lo que tienen que apoyar, pero bueno, ahí uno va, socializa, tiene una burbuja de respiración, ¿no? Entre ciudadanos normales. Encuentra a veces escritores de otros países que están visitando el país, hay una embajada, bueno, en fin. Osvaldo se le acercó al sexto y empezaron a hablar, ¿no? Él me contó algunos detalles, pero en un momento determinado le dijo: tiene que ser especialmente, doblemente difícil para ti con tu familia siendo tan joven. O sea, Osvaldo sabía que el sexto había estado preso, que había cogido palo, y Osvaldo de repente lo que se da cuenta, ¿no? De que la locura de ese joven libre estaba también repercutiendo y afectando, y tenía que ser doblemente dura para la familia, porque Osvaldo sabía la perversión del régimen, cómo irradiaba hacia los vecinos, los familiares, todo, ¿no? Y entonces hoy día, Danilo Maldonado del sexto tiene un tatuaje de Osvaldo Payá en su espalda y de Laura Pollán en su pecho. Eso le costó golpizas, encarcelamientos en Cuba. Es el único cubano que le estaba diciendo, no sé si ahora está finalmente aquí en Miami, está yendo y virando, pero cuando yo estaba en la isla era el único cubano que caminaba por las calles dando un grito terrible, ¿no? Que han asesinado a esta mujer y han asesinado a este hombre. Y no tenía que decir nada, era un clarín en silencio. Y cuando yo lo vi,
caminando, o sea, cuando fui con él para hacerle las fotos a la Plaza de la Revolución sin camisa y retratarlo en la Plaza de la Revolución con Osvaldo Payá y con Laura Payá en el pecho, que se publicó en Chile, ese reportaje, fue conmovedor, ¿no? Y fue como diciendo, hay esperanza en los locos, hay esperanza en los nuevos, en las plantas que retoñan, ¿no? Él tal vez no puede sistematizar un discurso político, pero puso el cuerpo también por delante, Danilo Maldonado, ¿no? Como puso su cuerpo por delante, Osvaldo Payá, que muchas veces dijo, ya estamos viviendo y muriendo en las manos de Dios, y el régimen no nos va, el miedo no nos puede, el miedo es nuestro, es humano, pero el régimen no nos va a hacer actuar guiados por el miedo. No nos va a hacer actuar guiados por el miedo. Vamos a actuar guiados cada cual por lo que quiera, por el amor, por la concordia, pero no por el miedo, que es el sentimiento que nos deshumaniza. Yo sí yo conocí a Payá y tengo una anécdota de la que hoy hay aquí testigos. Pues yo lo acompañé a recibir el premio Sájarov, ¿no? En Francia, y después a su gira por España, donde José María Aznar lo recibió. Y andaba cargando muchas maletas, los equipos de televisión eran muy pesados, y ese día, en medio de tanto trabajo, Osvaldo estaba muy ocupado. Yo invité a Carlos Alberto, a Linda, a Gina, a ver a una obra de teatro que hacía este muchacho Alexis Valdés, que se llamaba un cubano en la corte del rey Juan. Y entonces yo tenía un problema en la columna y me quedé en casa de Carlos Alberto literalmente inválido. Y Carlos Alberto tuvo que meterme ahí en un pequeño cuarto porque no podía ni caminar. Literalmente inválido, no podía caminar. Y vino un amigo doctor, me inyectó, nada, no lograba caminar. Y Osvaldo, en medio de todo eso, se entera, ¿no? Cao se ha quedado inválido. Yo le echo el cuento y va a verme a aquel cuartico. Y empieza a conversar conmigo con una humanidad tremenda, porque yo sabía que era un hombre muy ocupado en ese momento para dedicarse a darme aliento. Y de repente, sorpresivamente, me moví un poco, no sé cuánto, me paré y salí andando. Y alguien dijo, el primer milagro de Payá. Y pude regresar a Miami, ¿no? Y yo creo que el segundo milagro de Payá es tener una hija como Rosa María, que tiene el coraje, que tiene el civismo y que tiene la valentía de defender, primero, la causa de pedir justicia, segundo, de ir a desafiar al régimen en La Habana, tercero, de no ocultar que tiene un compromiso